Bueno chicos, a raíz de las fallas que tenemos ahí con el internet, que se está cortando mucho la transmisión, vamos a grabar la clase con los temas que vamos a ver ahorita. Aquí en plataforma van a encontrar el otro video, que es donde les hablo un poquito de la retroalimentación de las inspecciones que ustedes hicieron y que correspondería a la media hora de clase que nos quedó faltando el sábado anterior por, bueno, que el cuento que acá se fue la luz y todo eso. Entonces, ese video también lo van a encontrar ahí. Listo. Nuestro primer tema de hoy es el seguimiento e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Yo les decía a ustedes en la clase pasada que los incidentes son como un casi accidente, algo que pudo haber tenido potencial de daño para la persona, pero que no derivó en nada grave. La persona, digamos, se tropezó, pero no se cayó, no le pasó nada, ¿sí? Eso es un incidente. Un accidente, por el contrario, está definido como un suceso repentino que sobreviene con causa o con ocasión del trabajo desempeñado y que deja en el trabajador perturbaciones funcionales, lesiones, fracturas, amputaciones e incluso la muerte. Es más o menos la definición que tiene la palabra accidente de trabajo, ¿sí? Los accidentes de trabajo nosotros los dividimos en dos accidentes. Hay accidentes que son leves y accidentes que son graves. Los accidentes leves son los que no dejan demasiadas consecuencias o no comprometen la capacidad laboral del trabajador. Digamos que se accidentó, pero solamente fue un golpe o solamente fue una torcedura y no supera los 3 días de incapacidad. Por el contrario, un accidente grave es aquel donde se pueden presentar amputaciones, fractura de huesos largos, de fémur, de tibia, de peroné, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas, ¿sí? Digamos, lesiones musculares, ¿sí? Que son graves, lesiones de columna vertebral, etcétera, ¿sí? O sea, todas esas cosas que deriven en consecuencias un poquito más graves son, vale la redundancia, accidentes graves. Todo ese tipo de cosas se tienen que investigar cuando ocurre un incidente, cuando ocurre un accidente. ¿Para qué se tienen que investigar? Precisamente para que no vuelvan a suceder. Nosotros tenemos que revisar los procesos que se hicieron al momento del accidente, investigarlos de tal manera de mirar en qué se falló para que no se vuelva a fallar. Digamos que una persona es encargado de la limpieza, su actividad es rutinaria, hace lo mismo todos los días y un día se accidenta, entonces hay que ir mirando y verificando qué pudo haber fallado en ese proceso para que no se vuelva a presentar. Eso es precisamente una de las razones por la que se hace una investigación de un accidente. La otra es para buscar, digamos, un culpable o para atribuir una responsabilidad directa por un accidente. Digamos que hay veces que las personas accidentadas por ejecutar un acto inseguro tienen cierta culpa en que se accidenten, ¿sí? Pero hay otros casos donde las personas no saben lo que tienen que hacer porque no las han capacitado. Entonces ya ahí la culpa no es solamente de la persona, sino también del empleador, ¿sí? Porque no ha capacitado o está colocando a hacer un trabajo a una persona que no está capacitada. Al momento de nosotros hacer la investigación tenemos varias metodologías, ¿sí? De apoyo para nosotros investigar pues qué pudo haber pasado. La primera metodología, que es la más utilizada, es la metodología de los 5 por qué. ¿En qué consiste la metodología de los 5 por qué? En decir qué pasó primeramente, ¿sí? Y
Y a raíz de nosotros responder la pregunta ¿qué pasó? Tenemos que ir respondiéndonos por qué pasó esto, por qué pasó lo otro y por qué pasó lo otro. Me explico. Hay una persona utilizando una pulidora y se amputa un dedo de la mano porque la pulidora no tenía guarda. Si yo voy a utilizar esa metodología, yo lo primero que digo es ¿qué pasó? Se amputó un dedo. ¿Por qué se amputó el dedo? Porque la pulidora no tenía guarda. ¿Por qué la pulidora no tenía guarda? Porque él no la encontró, la estaba buscando para colocársela y no la encontró. ¿Por qué no la encontró? Porque el almacén estaba desordenado y no sabía dónde estaba. ¿Por qué el almacén estaba desordenado? Porque la persona encargada del almacén renunció. Entonces ahí se desprenden ciertas respuestas donde la última respuesta es una causa base. ¿Qué es una causa base? Es la atribuida a esos factores como de trabajo o factores personales. Ya les explico qué es eso. Pero sí, deriva en una causa base o termina en una causa base y en una causa inmediata que fue la primera. Él se accidentó porque no estaba usando la guarda de la pulidora y él no estaba usando la guarda porque el almacén estaba desordenado y no sabían dónde estaba y el almacén estaba así porque no hay una persona encargada del almacén. Entonces nosotros a esa causa base nosotros le tenemos que dar un control, tenemos que colocar una persona encargada del almacén para que organice absolutamente todo y no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la metodología de los 5 ¿por qué? No necesariamente porque se llame así tienen que ser 5, de hecho hay muchas personas que hacen 10 porque dependiendo de la magnitud o gravedad del accidente. Entonces no necesariamente se tiene que apegar a 5, así se llama la metodología, pero pueden tener muchísimos más porqués. ¿Listo? Lo otro, al momento de hacer una investigación de un accidente, primero el accidente debe ser reportado. Las personas o las instituciones, las empresas tienen 72 horas para reportar un accidente. Eso lo hacen diligenciando un formatico que se llama FURAT, formato único de reporte de accidentes de trabajo, FURAT. Ahí en el FURAT ustedes van a encontrar una cantidad de preguntas, a quién le pasó qué le pasó, por qué le pasó, cuándo le pasó. Van a preguntar si era necesario ejecutar la actividad, si no era necesario. En fin, una cantidad de preguntas, si el trabajador es directo o no es directo de la empresa. Una cantidad de preguntas a las que nosotros les tenemos que dar respuesta para posteriormente de ahí partir con la investigación. El proceso de investigación es primeramente o inicia primeramente con la revisión detallada del área y de los equipos que estuvieron involucrados en el accidente. Yo tengo que revisar si la pulidora estaba bien, si los guantes del señor estaban bien, o sea, todo. Yo tengo que investigar o inspeccionar o revisar absolutamente todo, si el área estaba limpia, si el área no estaba limpia, todo, ¿sí? Así haya influido o no haya influido dentro del accidente. Todo lo que estuvo ahí alrededor se tiene que realizar una investigación o se tiene que revisar para corroborar que en realidad estaba en la forma correcta. Lo segundo, y esto es de ser posible, se debe entrevistar a la persona que sufrió el accidente y también a los testigos oculares del hecho. Digamos que la persona no estaba trabajando sola, sino que habían 3 más y un supervisor. Entonces yo tengo que entrevistar al supervisor y a las otras 3 personas que estuvieron ahí para que de pronto ellos puedan dar su versión de los hechos y así nosotros podemos establecer tal vez otras posibles causas, ¿sí? Otra de las cosas que se hace
o que hacen los investigadores de los accidentes es revisar absolutamente toda la documentación, los permisos de trabajo, las inspecciones a los equipos con los que se estaba trabajando, las evidencias de capacitaciones al personal. Ustedes saben que al personal, cuando está fijo en una empresa o está fijo desarrollando algún trabajo, se le deben hacer ciertas capacitaciones. Entonces las personas encargadas de investigar el accidente van y corroboran que efectivamente existan esas capacitaciones. Se van a pedir las entregas o los formatos donde la persona afirma que está recibiendo o se le están entregando los elementos de protección personal, cuántas veces se le han entregado guantes, cada cuánto le cambian los guantes, cada cuánto le cambian la dotación. Eso con el fin de corroborar que la persona sí tenga absolutamente todos los elementos de protección personal, que sí esté capacitado, que sea competente. ¿Por qué? Porque algunas veces ponen a hacer trabajos a una persona porque el otro no vino. Entonces eso por desconocimiento, porque no está capacitado, eso termina derivando la mayoría de las veces en accidentes de trabajo. Entonces sí piden todas las evidencias donde la persona es competente, donde tiene todos sus cursos, está capacitado para realizar el trabajo. Bueno, una vez finalizado ese proceso, nosotros tenemos que dejar en evidencia un reporte o un informe detallado con absolutamente todo, si los equipos estaban bien, si la persona estaba capacitada. Efectivamente, si todo estaba cumpliendo, todo estaba bajo los requerimientos y el accidente fue un poco más fortuito, obviamente pues la ARE le va a entrar a responder. Si la persona perdió su capacidad laboral, pues la van a pensionar. Si de pronto necesita gastos médicos, pues va a entrar a responder con absolutamente toda la legalidad del caso. Si por el contrario la ARL encuentra algún tipo de irregularidad al momento de hacer la investigación, o que hubo alguna irregularidad al momento de ejecutar el trabajo, ellos pues se van a lavar las manos y no van a responder por absolutamente nada, y eso le va a tocar entonces a la empresa, y eso va a entrar en una cuestión legal ya un poquito más avanzada, ¿sí? Bueno, sigamos acá en lo que nos interesa. Nosotros al momento de investigar un accidente, yo les dije, hay muchas metodologías que nos ayudan a determinar las causas. Los 5 por qué, la espina de pescado, el árbol de causas. Yo les dije que la más usada y la que yo prefiero usar en lo personal son los 5 por qué. Si ustedes quieren conocer las otras metodologías de investigación, busquen las guías ahí en Google, lo googlean como se dice, y escriben guía para realizar una investigación de accidente por espina de pescado o por árbol de causas o por los 5 por qué, y ahí van a aparecerles el paso a paso y van a ir relacionándose un poquito más con la metodología. El caso aquí es que yo les decía que existen causas inmediatas, dice ahí, no sé si se alcanza a entender, causas inmediatas que están directamente relacionadas con los actos y condiciones inseguras. Ahí dice actos y condiciones. Bueno, los actos inseguros, como creo que les decía en la primera clase, los actos inseguros son esas acciones ejecutadas por la persona que él sabe que no debe hacer y aún así lo hace. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como un acto inseguro, y que la mayoría de las veces termina derivando en un accidente. Una condición insegura, por el contrario, está directamente relacionada con el ambiente del trabajo, los procedimientos que se utilizan, los riesgos públicos, ¿sí? La ropa o el vestuario que tenga la persona, absolutamente todo lo relacionado con
con el medio al que el trabajador se le obliga a trabajar y bajo las condiciones, llámese procedimientos, llámese vestimenta, llámese zona o lugar. Esos son condiciones ambientales inseguras que hacen parte de las causas inmediatas. Es eso a lo que tú le puedes atribuir, se accidentó por eso, ¿sí? Se accidentó porque no estaba utilizando la pulidora, la guarda de la pulidora. Se accidentó porque su ropa de trabajo no le soportó la temperatura, por eso derivó en quemaduras de 3er grado, por ejemplo. Se accidentó porque digamos no tenían sus botas, no tenían la punta de hierro, en fin, todas esas causas a las que tú puedes atribuirle el accidente, que tú puedas decir se accidentó por esto, eso es una causa inmediata. También existen causas básicas. Las causas básicas, por el contrario, están más ligadas a factores personales y factores de trabajo. ¿Qué es eso que nosotros conocemos como personal y laboral? Entonces, las causas básicas están ligadas a los factores personales y a los factores de trabajo. Entonces, un factor personal puede ser la capacidad física. De pronto la persona no tiene demasiada fuerza y está cargando o está levantando elementos bastante pesados, ¿sí? Eso es un factor personal. O de pronto está usando la pulidora y la pulidora al momento de entrar en contacto con la varilla, la pulidora causa mucho rebote. Y es muy difícil de controlar y por eso él se termina cortando o amputando el dedo, por ejemplo. Eso está ligado a un factor personal. De pronto la persona no era demasiado hábil para el control de la pulidora, de pronto tenía mucha tensión física o tensión fisiológica o tensión psicológica, ¿sí? De pronto ese día la persona estaba como todo bajo de nota y estaba ejecutando el trabajo y pues eso también pudo haber contribuido a que se desencadenara el accidente, pero les recuerdo, no es a lo que se le atribuye el accidente, son solamente causas bases por lo cual se pudo desencadenar el accidente. Hay otros factores de trabajo que serían, por ejemplo, supervisión o liderazgo deficiente. La persona que está supervisando el trabajo no tiene la suficiente capacidad para decir, oye, esto que estás haciendo está mal. Eso puede ser otro tipo de causa básica ligada al factor del trabajo. De pronto las herramientas con las que estaba haciendo estaban muy desgastadas y ya no le servían y por eso él tuvo que imprimir un poco más de fuerza y terminó derivando en un accidente, por ejemplo. Ya esos son factores más ligados al trabajo. Entonces es importante que nosotros entendamos estos conceptos que están aquí. Causas inmediatas son actos y condiciones inseguras y causas básicas que son las directamente ligadas a los factores personales o a los factores del trabajo, ¿sí? Bueno, otro de los, digamos, factores que toca tener en cuenta al momento de realizar una investigación es tener bien determinadas las responsabilidades. Nosotros sabemos que la responsabilidad laboral de un trabajador con su empleador comienza exactamente el mismo día que firma la persona el contrato, ¿sí? Ahí el empleador, adquiere una responsabilidad laboral para con el trabajador, donde él debe suministrarle todos los equipos de desarrollar el trabajo, debe suministrarle sus equipos de protección personal, absolutamente todas esas cosas que, bueno, ya ustedes no son ajenos a eso, ya ustedes saben. La persona tiene que cuidar, o el empleador debe velar por la integridad del trabajador, ¿sí? La responsabilidad de la investigación es, pues casi siempre es de la ARL, porque son ellos los encargados de ir investigando. Sin embargo, en esta investigación también participa el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, ya eso es tema viejo, ustedes saben.
de dónde viene ese COPAS, como se llama, el COPAS. Listo. Siempre y al momento de realizar la investigación, ustedes saben, se debe mirar y hacer todos los pasos que nosotros vimos ahorita, revisar los hechos y las evidencias, determinar estas causas. Esto es lo más importante de todo lo que ustedes van a hacer. Esto es lo más importante que tienen que saber al momento de realizar una investigación. Cuando termine la investigación se tienen que establecer medidas correctivas. Si yo encontré alguna falla, ya sea de tipo humano, tipo máquina, tipo ambiente, nosotros debemos establecer los controles para que eso no vuelva a suceder. Volvemos nuevamente al inicio de lo que les empecé diciendo. Estas investigaciones se realizan aparte de buscar al responsable, se busca más que todo para establecer el por qué se dio y procurar o velar porque no vuelva a suceder. Por eso se hacen este tipo de investigaciones. Una vez que se termina la investigación, pues se establecen las medidas correctivas y se miran también todas las medidas de prevención que de pronto estuvieron ausentes en ese momento para que no pueda, para que no ocurriera el accidente. Luego de eso, pues cuando termine la investigación se debe divulgar los resultados que arrojó esta investigación, digamos las causas, lo que pasó, se les retroalimenta al personal que no se debe hacer esto, que no se debe hacer esto otro, se capacitan los que se tengan que capacitar y se le echa la culpa al que la tenga. Entonces ahí ustedes en la guía tienen, en la página número 11 de la primera guía, ustedes tienen un diagrama de flujo que es en resumidas cuentas lo que nosotros, todo lo que les estoy diciendo acá. Entonces lo pueden ir leyendo para que entiendan un poquito más de lo que les estoy hablando, ¿sí? Bueno chicos, eso es como en resumidas cuentas todo lo concerniente a investigación de incidentes y accidentes. Cuando nosotros investigamos un incidente también es exactamente el mismo proceso, o sea, simplemente es como que cambiar un poquito lo de consecuencias y todo eso porque no derivó en nada grave, sino que se investiga de por qué pasó, por qué estaba eso destapado, por qué el registro tiene la tapa partida o ese tipo de cosas. Entonces todo eso les recuerdo que se tiene que documentar. Los incidentes deben estar documentados, mirar quién lo reportó, qué pasó, si en realidad es un incidente o derivó en alguna lesión para el trabajador, en fin, pero de resto es exactamente el mismo procedimiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal o EPP, como son conocidos, están definidos como todo equipo para todo dispositivo, especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Un casco es un elemento de protección personal, un guante es un elemento de protección personal, la ropa de trabajo son elementos de protección personal, las botas son elementos de protección personal, las protecciones auditivas son elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque son como una barrera entre el riesgo y la persona, ¿sí? Es como, haga de cuenta que el riesgo está aquí arriba y aquí está la persona, y esta barrera que hay entre el riesgo y la persona son los elementos de protección personal. Es prácticamente eso, ¿sí? Hay ruido, le coloco protección auditiva a la persona para que no le vaya a afectar demasiado los oídos. Están trabajando en altura y hay una persona debajo, le coloco el casquito a la persona
por si cae algún elemento de arriba no le vaya a terminar en un golpe severo para la cabeza. Están usando herramientas filosas, le coloco unos guantes a la persona para que no le vaya a cortar las manos. Eso es un elemento de protección personal. Estos elementos de protección, cabe decir, chicos, que ellos no van a prevenir accidentes. Los elementos no porque tú tengas un casco no te va a caer nada en la cabeza. Eso es mentira, porque el simple hecho de que la persona tenga el casco y le caiga algo en la cabeza, ya eso es un accidente. ¿Por qué? Porque tuvo potencial para dañar a esa persona. Gracias al elemento de protección no lo hizo. Entonces, en ese orden de ideas, los elementos de protección están ahí para mitigar el impacto de un accidente a la persona. Un arnés es un elemento de protección personal utilizado en alturas. Ese arnés, cuando la persona se cae, el arnés automáticamente, la eslinga se repliega y eso en la persona deja marcas en el cuerpo, moretones horribles, de todas formas por la caída. Él no, le está haciendo daño, pero no es el daño que hubiera causado si él no hubiese tenido el elemento de protección puesto, no hubiera tenido el arnés puesto. Entonces él lo que hace es como mitigar. Si él se cayó de altura, si no tenía arnés, muy probablemente eso va a terminar en una lesión, incluso la muerte. Teniendo el arnés, pues solamente va a tener esos moretones que deja el arnés en el cuerpo cuando detiene una caída. Entonces ellos no van a prevenir accidentes, simplemente van a mitigar un poquito los efectos o las consecuencias que tenga o que pudo haber tenido en la persona. Hay diferentes tipos de elementos de protección personal. Hay protección para los oídos o protección auditiva. Esos pueden ser de inserción, haga de cuenta que son como algo más o menos así, que entra en el oído. Hagamos de cuenta que eso es un oído, no se parece en nada a un oído, pero bueno. Y eso va a restringir un poco el ruido. Hagamos de cuenta que esto es un ruido. Y si la persona no lo tuviera puesto y se expone demasiado al ruido, puede ocasionarle hipoacusia o sordera permanente. Ya teniendo el elemento de protección, le va a mitigar un poco todo este ruido que hay acá. Hay protección auditiva que es de copa, que es prácticamente... Estos le cubren absolutamente toda la zona de la oreja a la persona y no le van a entrar de manera directa los sonidos. Prácticamente los elimina. Sonidos no, ruido, porque la diferencia entre sonido y ruido es que ruido es algo totalmente desagradable, sonido es algo soportable. Entonces, ese es un tipo de protección auditiva, o más bien los dos tipos de protección auditiva que se usan en espacios ruidosos. A estos elementos de protección requieren de cierto modo de uso y que podrán encontrar ahí en la guía, y por supuesto el mantenimiento. Hay algunos como estos que son de un solo uso. Entonces, por higiene, las cosas que son de un solo uso pues se usan y se desechan, como en el caso de los protectores auditivos de inserción. Los protectores auditivos de copa sí se pueden seguir usando regularmente durante su vida útil. Vida útil es por el tiempo que está fabricado, por el tiempo que él funcione, esa es su vida útil. Esos pueden ser reutilizados, pero eso debe ser cuidado o... Debe ser, sí, cuidado de la mejor manera. Usted los tiene que limpiar, usted los tiene que guardar bien, no los tiene que dejar por ahí tirados.
como hacen muchas personas que vienen y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde que salen de la obra se van y lo dejan ahí tirado y cuando vienen otra vez vienen y se lo ponen. Eso puede terminar hasta en una infección para ellos mismos porque no saben qué tipo de cosas hay ahí, qué infecciones hay en el piso donde dejaron tirado ese elemento de protección, y por eso debe tener un mantenimiento óptimo. Sí, debe ser limpiado con regularidad, tratar de que no se parta. ¿Por qué? Porque en el caso de esta cosita que ellos tienen aquí es la que hace prácticamente todo el trabajo, porque esto es lo que hace que ellos se fijen a los oídos. Si esto se parte, no va a cumplir la misma labor, ¿sí? No la va a cumplir, no va a mitigar el ruido ni absolutamente nada de eso, y por esa razón tiene que ser desechado. Entonces es importante tener un mantenimiento óptimo de ese elemento de protección. Hay otro tipo de elemento de protección que es para los ojos, que son las gafas de seguridad, normalmente fabricadas en policarbonato, son antiempañantes, protegen de la luz ultravioleta y evita la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos. Una persona que esté realizando trabajos con cemento, por colocarles un ejemplo, el cemento, cuando lo mezclan en el trompo, así le dicen popularmente el trompo, ese cemento va a estar salpicando. Eso se llama proyección de partículas. Eso al contacto con los ojos los puede irritar, un golpe le puede hasta quitar la visión en algunos casos, dependiendo de lo tóxico que sea el elemento o la sustancia con la que estén trabajando. Entonces eso es lo que hacen las gafas o los lentes de seguridad. Se colocan en los ojitos como una gafa normal y eso nos va a proteger si salpica el cemento, si salpica la varillita cuando estamos puliendo, en fin. Esas también deben tener un mantenimiento óptimo. Toca limpiarlas con regularidad, no con la camisa como hacen muchos, porque la camisa viene y la raya. Hay que limpiarlas con un trapito de algodón, limpiarlo regularmente para que no se reduzca la visibilidad, porque si usted viene y lo limpia con estas camisas o las camisas que son habitualmente de trabajar, eso se va a convertir en un riesgo para usted mismo. ¿Por qué? Porque le van a reducir absolutamente la visibilidad. Con unas gafas rayadas no se ve igual, usted no puede percibir con claridad lo que hay en su entorno y puede terminar accidentándose. Ese tipo de elementos personales pues deben ser cambiados con regularidad dependiendo del trabajo que se desempeñe, ¿no? Si tú eres obrero y trabajas con cemento todo el día, todos los días, esas gafas tienen que cambiarse con un poquito más de regularidad. Bien, otro tipo de elementos de protección son los usados para protección respiratoria o las vías de inhalación, como lo son la nariz y la boca. Este tipo de equipo de protección es utilizado para tareas con material particulado. ¿Qué es material particulado? El polvo, todo eso que sea inferior a la medida de 10 micras, que es la medida para la cual están diseñadas o está diseñado el filtro mecánico. Las micras es una unidad de medida de longitud que equivale exactamente a la milésima parte de un milímetro. Cultura general. Estos respiradores pues tienen que ajustarse perfectamente a la nariz y a la boca. No deben dejar espacio para que puedan pasar ni polvos, ni vapores, ni nada de eso. ¿Dónde los usamos?
cuando estamos trabajando en la construcción, que están demoliendo, que emana el polvo, cuando estamos trabajando con las volquetas, ¿sí? Con todo ese tipo de actividades donde ustedes puedan ver polvo y otro tipo de materiales. Estas hay unas que son desechables, es decir, de un solo uso, que apenas usted termine debe cambiarlo. O a veces hay unos que son, los filtros son intercambiables. Tú usas los filtros por determinado periodo de tiempo y cuando ya sientes que no te falta la respiración o no entra bien la respiración, intercambias los filtros. No debe quedar absolutamente ningún espacio entre la nariz y la boca y el filtro, porque no estarías haciendo nada, se estaría viniendo absolutamente todo el material que se busca que se detenga con la mascarilla. Hay otra cosa y es el respirador con filtros para vapores orgánicos. El polvo es mucho más grueso que el vapor. Eso ustedes lo saben. Entonces, de esta manera, los elementos de protección personal deben ser adecuadamente utilizados. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros usamos mascarilla para polvo, la utilizamos para trabajar con vapores orgánicos y no está haciendo absolutamente ningún trabajo. ¿Por qué? Porque el polvo es mucho más grueso. Entonces, al tú trabajar con una mascarilla de polvo, trabajar con vapores orgánicos, absolutamente todo el vapor lo estás inhalando. Por eso hay dos tipos de mascarillas, con filtro para vapores orgánicos y el filtro normal que es para polvo. Recordemos que filtra partículas iguales o superiores a 10 micras. Entonces, en esta guía, aquí que la estoy viendo, están absolutamente todos los modos de uso, el mantenimiento que deben tener, cada cuánto se deben cambiar, cómo se prueban y la forma correcta de utilizarlo. Hay otro tipo de protección que es para los pies, que es las botas con punta de acero. Están reforzadas, como les dije, en acero porque ofrecen protección a la parte inferior del pie en caso de golpes o caídas de objetos sobre la zona. Digamos que usted esté trabajando usted es andamiero y las piezas del andamio vino y se cayó. Si usted no tiene la punta de hierro o punta de acero, lo más probable es que termines con un golpe bastante fuerte en los dedos de los pies. En cambio, con esta punta de acero no vas a sentir de manera tan directa el golpe en los dedos. Entonces estas tienen una cantidad de modos de uso. Las debes portar bien, debes ser aseado con ellas, no le debes quitar la puntera, las debes limpiar con regularidad. La suela debe ser revisada periódicamente. Hay veces que las botas son nuevas, digamos que tú las tenías ahí, las guardaste un año, pero resulta que esa suela se desgasta y cuando tú te la colocas, esa suela se deshace. Entonces hay que inspeccionarla. Todos los elementos de protección personal deben ser inspeccionados con regularidad de acuerdo a la vida útil. Lo más recomendable al momento de cambiarlos es que te den el que está viejo, porque hay muchos trabajadores que son un poquito vivos en ese aspecto. Van y te dicen, no, ya se me dañó, dame otro, entonces tú vienes y se la das, y viene y guarda ese y se pone la otra. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que toca hacer es pedir el que está desgastado para disponerlo como es debido y entregarles la nueva protección. Hay otra protección que es la de manos y brazos. Esto depende mucho. Hay protecciones que son trajes, tipo traje,
que vienen con mangas que protegen brazos y manos al mismo tiempo. Y por otro lado están los guantes y la ropa de trabajo. Son dos elementos de protección diferentes, pero que tienen prácticamente el mismo fin de acuerdo al trabajo que se vaya a realizar. Entonces, esos tienen el mismo modo de uso. En el caso de los guantes, no se deben, digamos, cambiar solo porque están sucios por fuera. Obviamente los guantes, si tú los usas para trabajar, están sucios por fuera. Se deben cambiar es cuando estén rotos y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener en cuenta los factores que determinan cuando algo se debe cambiar o no se debe cambiar. Hay otro tipo de elementos de protección personal que yo diría que son los fundamentales en el momento de trabajar en alturas, que son la eslinga y el arnés de seguridad. Estos son elementos de protección personal porque solamente las puede usar una persona. O sea, tú no le puedes colocar un arnés a 2 personas. Eso es totalmente ilógico e imposible. El arnés es un elemento de protección contra caídas, ¿sí? Se coloca en todo el cuerpo como si fuera una camisa, y él te va a soportar la caída. Yo les voy a enviar unas imágenes ahorita a la plataforma, se las voy a subir con las imágenes con todos los elementos de protección de los que les estoy hablando. Ese arnés, vamos a tratar de dibujarlo acá. Bueno, un arnés es algo más o menos así, ¿sí? Arropa a la persona como si fuera un chaleco. Y la eslinga va acá colgada, ¿sí? Las eslingas por lo general tienen o no tienen absorbedor de impacto. ¿Qué es un absorbedor de impacto? Es como un cuadrito que tienen acá las eslingas. ¿Qué hace ese cuadrito? Al momento de una caída, ese cuadrito se repliega. Cuando siente el impacto, él se repliega y hace básicamente esto, hace así, así y así, para absorber el impacto del golpe, que no es lo mismo que si la persona se cayera así directamente, no, él distribuye la carga y hace esto, para que la persona no termine con una lesión peor. Este absorbedor de impacto toca saber a qué altura toca utilizarlo. ¿Por qué? Porque si un absorbedor de impacto mide alrededor de 1.7 metros, si tú estás trabajando a 2 metros de altura y el absorbedor de impacto se repliega, la persona va a terminar dando directamente con el piso. Entonces, bueno, eso ustedes lo van a ver en un módulo de trabajo en alturas y todo eso, pero es como que lo que quiero que sepan es más o menos como la idea de lo que son los elementos de protección. Tú en alturas es prácticamente o totalmente imprescindible que uses el arnés y la eslinga de seguridad, la cual a su vez debe estar anclada a un punto. Eso va a crear una barrera entre tú y el piso al momento de una caída. Esos arneses hay que revisarlos cada vez que te vas a subir a alturas. Tienes que mirar que las costuras no estén corroídas, que no estén rotos ni nada, que las argollas que tienen los arneses no estén oxidadas ni nada de eso, porque eso puede influir mucho al momento de una caída, ¿sí? No te la va a soportar si tienes esas condiciones. Entonces por eso debes mantenerlo bien. Un arnés debe ser cambiado y una eslinga debe ser cambiada una vez que soporta una caída. Cuando el arnés está implicado dentro de una caída que ya te soportó, ya te salvó la vida, ya ese arnés debe salir de uso o debes ir donde el fabricante para que te lo recertifique, ¿sí? Tienes que ir allá, llevar el arnés, mira, este arnés me sirve todavía, sí te sirve o no te sirve. Entonces tienes que pasar por un proceso de recertificación. Todos los elementos de protección personal tienen una certificación. Están certificados en seguridad. Hay varias entidades que
que lo certifican, pero la más común, y yo creo que todos la han visto, es esa que tiene una C y una E. Eso es un ente certificador de elementos de protección personal. Entonces todos deben tener, o sea, tú debes revisar que todos tengan esa marca, o que por lo menos estén avalados por algún ente certificador. Tienes que capacitar a tu personal en el uso de ellos, ¿sí? Ellos tienen que saber para qué usar cada cosa, que el casco no es un balde para tú llenar el agua, no, el casco es para la cabeza. Que la bota no es para quitarle los cordones y usarlo para otra cosa, no. Cada cosa tiene que ir en su lugar para que pueda cumplir el fin para el cual fue fabricado. Listo. Hay básicamente dos características para que un elemento de protección personal sea cambiado. Si se observa algún defecto o algún deterioro ocasionado por el uso normal, o en el caso de que el elemento de protección personal sufra cualquier agresión, impacto, aplastamiento, cristalización, etc. El casco, cuando el casco tú lo tienes y te cae algo en la cabeza, tú debes volver a revisar ese casco para asegurarte de que no esté cristalizado. Entonces ahí en la guía ustedes van a encontrar unas tablas que dicen parte del cuerpo a proteger. Van a encontrar el casco, van a encontrar las cofias, las capuchas de tela de asbesto, van a encontrar las orejeras o tapones auditivos, protectores de la cara, protectores faciales, protectores de los ojos, todas las condiciones que tienen. Bueno, el resto ya es que ustedes hagan su parte y se lean ahí las guías. Listo, muchachos. Yo creo que por hoy eso es todo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Vamos a ver si en el transcurso de la semana les coloco una actividad ahí relacionada con los temas que vimos hoy. Y vamos a estar ahí en contacto. Ahí en la misma guía tienen varias fotos o imágenes de los elementos de protección personal, para qué se usan, dónde se usan, qué significan, qué debe tener, qué no debe tener. Entonces ahí van a encontrar absolutamente todo. Y nada, bueno, si tienen alguna pregunta después de ver el video, me la hacen saber. Listo, entonces, chaito.